exactamente hace unas 2 semanas, como dice acá, la empresa Codeberg, que es más o menos una competencia de lo que sería GitHub, básicamente es una comunidad sin fines de lucro, guiada a repositorios, bueno, a servir como hosting para repositorios tipo Git, con capacidades CI/CD, etcétera. Hizo una publicación algo llamativa dentro de sus límites sobre lo que se puede trabajar o no dentro de la misma plataforma. Lo que dijo básicamente es, entre otras cosas, porque de hecho por acá borraron también un tema de cripto, es no se deberían de compartir proyectos que consistan en su mayoría de código generado por IA generativa, incluyendo servicios como, bueno, Cloud, en este caso hace referencia a Cloud Code, OpenAI Codex, y cuyos proyectos tengan de forma no tan clara el estatus del copyright. Hay algunas páginas que lo que hacen es determinar hasta qué punto el proyecto que tú tienes es lícito, o sea, es escrito a mano y bueno, básicamente menciona que lo van a pasar por ese tipo de herramientas, ¿no? Y otros tipos de herramientas que no te permitan eh, asegurar de que no va a ser el código dañino. Esto ha sido algo bastante llamativo dentro de la comunidad de developers, ya que evidentemente hoy en día el anular o el limitar a las personas, a los desarrolladores, a no trabajar o no utilizar IA dentro de sus proyectos es algo bastante raro. Ya es realmente un estándar el utilizar agentes de codificación. Y justamente por acá en la documentación del mismo Codeberg tenemos el por qué decidieron quitar o limitar las capacidades o bueno, el que se publica dentro del mismo espacio, ¿no? Dentro del mismo servicio. Hay varios puntos. Particularmente lo hacen por un tema de dinero, que justamente este de acá y es el que voy a comentar en un segundo, pero tienen también varios puntos que son moralistas de cierta forma y que de cierta forma hacen sentido hacia lo que en general se espera de una empresa que es sin fines de lucro, ¿no? En este caso, lo que mencionan principalmente es que lo hacen con miras hacia el tema de que mantener toda esta escena de desarrollo de software con inteligencia artificial es caro, ¿no? Los LLM son tecnología con un costo bastante alto, esto es algo real y es algo que realmente ya está empezando a explotar bastante en todo el mundo, se está evidenciando cada vez mucho más. Y en lo que genera que y estos costos justamente son los que evitan que las empresas que dan estos servicios recuperen las inversiones que han generado. Y eso es algo real. Es decir, evidentemente es algo que no se hace tan público, pero ya si se comienza a indagar un poco en cómo se está llevando todo ese tema de inteligencia artificial, evidentemente Nvidia, Anthropic, OpenAI, Google, Microsoft, Apple, etcétera, tienen los medios para poder financiar todo este tipo de tecnologías. O sea, por ejemplo, justamente por acá más abajo mencionan los costos que hay asociados, pero en empresas tan grandes evidentemente no es algo que se haga porque estas empresas son justamente las que hacen la inversión. Pero empresas de tecnología más chicas, como es el caso de Codeberg, evidentemente no tienen esa capacidad de poder retornar la inversión que están viendo dentro de su servicio, ¿no? No hay costos únicamente asociados al uso explícito de las suscripciones de estos servicios, sino que los costos están asumidos dentro de normal en servicios cloud, etc. Eh, las compañías que externalizan los costos son las que se ven más beneficiadas en general y los que no, pues son los que se quedan recortados, ¿no? Por ahí han habido también bastantes casos de equipos de desarrollo de software que se han visto recortados porque realmente pues ya no, el lenguaje no se usa lo suficiente, la mayoría son empresas sin fines de lucro, por lo cual no hay cómo justificar o cómo generar el pago a tantos desarrolladores. Bueno, esto es un poco extra. Lo más importante viene por acá. Y es justamente la razón principal por la cual han hecho este tipo de restricciones. El hardware se ha convertido en un dolor de cabeza.
el entrenamiento y despliegue de LLMs, de modelos de lenguaje, se ha, bueno, se ha elevado drásticamente y todo se atribuye evidentemente a la compra del hardware, en particular de tarjetas de memoria. Como ustedes saben, quizá el, los lenguajes necesitan tarjetas de memoria para poder correr, ¿no? Necesitan mucha información para poder correr. Y por ejemplo, ellos ponen el ejemplo de que en los últimos años, pues, some years ago, pagaban solamente 700 euros sobre el software que estaban levantando, sobre el hardware que estaban utilizando para levantar. Pero actualmente se ha subido a 3.700. Y evidentemente este incremento es algo que te hace ruido y es algo que te va a chocar en presupuestos. Eh, Evidentemente esto, bueno, debe ser relacionado a alguna capacidad, pero es más, te da más o menos la idea o la capacidad del incremento en costos que ha generado la inteligencia artificial. Y como menciono, realmente las empresas más chicas son las que sienten este golpe, ¿no? Finalmente, lo que también mencionan, y es algo un poco más orientado a lo que es como tal los desarrolladores de software, es ya más un tema moral, ¿no? De hecho, por acá. Eh, los impactos negativos en las infraestructuras no terminan ahí, sino que también afectan a las infraestructuras cívicas más básicas, debido a la demanda de energía y agua inherente en los recursos en los centros de datos construidos específicamente para la formación de másteres en esto está mal traducido, de modelos de lenguaje. Muchas comunidades ya experimentan hoy en día un aumento de los costes de consumo tanto de electricidad como de agua potable. Esto dicen que es verdad, realmente es un poco complicado de delimitarlo. Por ejemplo, realmente países como Estados Unidos o como China deberían de tener, bueno, deberían de poder evidenciar estos costos, pero evidentemente China no lo conecta o no lo comparte. Además de que realmente China tiene una infraestructura bastante bien armada en torno a lo que es energía. Tienen bastante desarrollado el tema de energía eólica, de paneles solares, entonces digamos que tienen de cierta forma la capacidad de poder alimentar todos esos centros de datos. Estados Unidos dentro de todo también y bueno, en general no se va a querer mostrar más débil ante China, ¿no? Y bueno, el tema de que además de los que viven cerca de los centros de datos también son afectados por el incremento de contaminación atmosférica y acústica, ¿no? Para poder alimentar los centros de datos, las empresas la gestionan también, están presionando activamente para quedar extensas en las regulaciones ambientales. Esto es algo real. Hay cartas, bueno, hay declaraciones directas de OpenAI solicitando que se le eximan de ciertos cobros en impuestos para poder justificar estos centros de datos. Y había uno más en particular que era justamente, bueno, por acá. Si tu trabajo se ajusta, y como vimos, realmente la línea decía, no se compartirán proyectos que en su mayoría consistan de código escrito por IA generativa, pero realmente decir en su mayoría como clase de primaria, pues es un poco ambiguo, ¿no? Entonces, por acá tratan de tratar de aterrizar un poquito más a qué es a lo que se refieren. Por ejemplo, si tu trabajo se ajusta a alguno de estos casos, es poco probable que te veas afectado con un asunto. Proyectos que se encuentren con una comunidad activa que se preocupe por el software y lo mantiene. Esto también es un poco ambiguo. Realmente una persona que haga mantenimiento a un solo módulo puede trabajar con IA y no percatarse como tal. Proyectos con una historia significativa previa al LM, o sea, bueno, entendería que es un proyecto que se haya creado antes del 2022, así que bueno, por ahí también se puede tantear. Y mantenedores que sin saberlo voluntariamente aceptaron contribuciones generadas por el LM. Es muy normal cuando comienzas a trabajar con Cloud Code o con algún asistente, cuando haces un commit hacia GitHub, te aparece que hay autor y coautor, que son tú y Claude, y esto lo desactivas usualmente, pero las primeras veces que lo haces se te escapa. ¿Por qué han tomado esta decisión como tal, más allá del, obviamente con el dinero y con todo lo que hemos visto? Es básicamente porque con la generación de código que se hace con inteligencia artificial, evidentemente va a un nivel muchísimo más rápido de lo que puede escribir un ser humano. Es decir, si antes una persona normal podía hacer un commit, dos commits al día de cambios o mantenimiento considerable, con inteligencia artificial ya se tenía 20 commits al día por usuario, porque evidentemente los cambios se pueden avanzar un poco más rápido, o en todo caso las correcciones que le pides hacer a la inteligencia artificial pues van mucho más rápido, ¿no? Entonces, evidentemente, como mencionan, esto está asociado a los precios y como empresa pequeña
es algo que evidentemente les choca y que poco más que decir, no tenían otra forma de poder afrontarlo porque no hay cómo afrontarlo si es que de arranque es una empresa sin fines de lucro y no tienen mucho más de dónde sacar dinero.